Cuando pensamos en la multitud de parques nacionales en los Estados Unidos, amigos, un nombre siempre se me viene a la mente antes que cualquier otro. El Parque Nacional Yosemite en California. Al menos, amigos, cuando yo pienso siempre en Yosemite, se me vienen a la mente los cientos de desapariciones misteriosas, los eventos de alta extrañeza que han sido documentados allí desde 1864. Luego llegó el siglo XX y estos casos de alta extrañeza se incrementaron. Esos eventos, amigos, siguieron inclusive hasta la actualidad. No deja de sorprender a los guardabosques, equipos de búsqueda y rescate, senderistas y campistas, con la gran variedad de casos enigmáticos ocurridos en estas oscuras pero muy hermosas montañas, cascadas, bosques profundos en el centro norte de California, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. El Parque Nacional Yosemite representa una de las tierras protegidas más antiguas de los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, y hoy en día es uno de los destinos más populares para los turistas que esperan disfrutar de uno de los paisajes más diversos y extensos de este país. Sin embargo, algunos visitantes obtienen más de lo que esperaban. Una mirada a la historia del Parque Nacional de Yosemite destaca no solo lo peligroso que puede ser, sino también cómo sabemos realmente sobre nuestro propio mundo más allá de los confines seguros de nuestras propias ciudades y pueblos. La naturaleza sigue siendo tan salvaje y extraña como siempre. Amigos, antes de hablar de las desapariciones y muertes extrañas y de los avistamientos ovni, de fantasmas y sobre la evidencia de la existencia de Bigfoot en Yosemite, ya que algunos investigadores han sido testigos oculares de esas criaturas bípedas. Antes de todo eso hablaremos de que allá por la década de los 80 del siglo XIX, un grupo de mineros pudieron haberse tropezado con lo que se creyó que sería el santo grial de la criptozoología, o al menos algunos así lo creían. Estos investigadores creían que el cuerpo de una hembra Bigfoot, o al menos los restos momificados de un ser humano gigantesco, fue encontrado allá por 1885 por este grupo de hombres mineros que buscaban fortuna y fama cerca del valle de Yosemite, en el lugar conocido como Bridal Veil Falls o Cascada de Velo de Novia en español, ya que en aquel tiempo había oro y también plata en las colinas de Yosemite. En una ocasión, amigos, este grupo, a la hora del almuerzo, uno de ellos, un señor de apellido Martindale, notó una curiosa pila de escombros a lo largo de la pared de un acantilado. Martindale, que estaba supervisando a los otros mineros, reconoció inmediatamente la pila como obra de manos humanas y puso a sus hombres a trabajar para quitar todas esas piedras. Si hay que creer en la historia, los mineros retiraron los escombros en poco tiempo y revelaron una fisura en la roca que había sido sellada junto a un muro de piedra. Todos los presentes se maravillaron de la habilidad involucrada, que consistía en capas de roca, cada una de 1/8 de pulgada de espesor. De hecho, un minero declaró que era tan bonita como cualquier pared que haya visto en un edificio en toda su vida. La curiosidad se convirtió en codicia y creyeron que se habían tropezado con una mina, o mejor aún, llegaron a pensar que pudiera haber un tesoro enterrado ahí. Sin pensarlo 2 veces, los mineros comenzaron a trabajar en esta obra. Comenzaron a tumbar la pared y pronto abrieron lo suficiente para mirar dentro. Con la tenue luz de sus linternas, no podían ver casi nada hacia adentro. Así que siguieron quitando el resto de piedras y su codicia se fue convirtiendo en desilusión. No había ningún tesoro, amigos. Luego se exploró otra cámara adyacente, pero lo único que valió la pena fue una forma alargada en lo alto de un estante de piedra construido en la roca. Las riquezas que esperaban,
pero si los mineros hubieran tenido alguna previsión, podrían haber captado la magnitud de lo que realmente tenían ante ellos. La forma era en realidad una inmensa momia de alrededor de más de 2,5 metros y parecía estar envuelta en pieles de animales, cubiertas con fino brillo de polvo gris claro. Al desplegar los envoltorios, los mineros pudieron discernir que los restos eran femeninos y que estaba agarrando el cuerpo de un niño contra su pecho. Los mineros pudieron estar decepcionados, pero el supervisor Martindale aparentemente se dio cuenta que el espécimen necesitaba ser preservado, por lo que hizo que lo empaquetaran debidamente a ambos cuerpos encontrados y los enviaran a Los Ángeles, donde supuestamente fue examinado por científicos anónimos. El cuerpo adulto encontrado debió haber medido 2,5 metros cuando estuvo viva, y que era muy antiguo, que incluso anterior a los nativoamericanos locales llamados Awanashi. Lo que sucedió con este descubrimiento, amigos, fue invaluable y sigue siendo incierto, ya que con otros restos gigantes similares en otros sitios indígenas americanos, todos ellos se han perdido o los han desaparecido al no encajar en la pseudohistoria que se nos presenta en las escuelas o en las universidades de este planeta. Amigos, hace varios años hice un documental sobre el libro de los gigantes que gobernaron América, de Andrew Collins, y hablé sobre este tipo de gigantes que pudieron haber habitado todo el continente, y les hablé de cientos de momias gigantes encontradas aquí en los Estados Unidos, y cómo toda esa información se perdió entrando el siglo XX. Amigos, estos seres gigantes existieron mucho antes de la colonización, inclusive muy atrás en el tiempo. Yo una vez le hice la pregunta a alguien que sabe más que yo, obvio, sobre antropología, y le pregunté si sabía dónde estarían todos estos esqueletos gigantes encontrados en Florida, Ohio, Texas, California, Nevada, casi en todos los estados de la Unión Americana. Y esta persona me contestó esto, amigos: Antonio, tal vez se están desmoronando en algún rincón polvoriento del Instituto de Smithsonian. En realidad, amigos, a mí me dio mucha tristeza eso. Y es verdad, no solo en el Smithsonian, hay otros museos por ahí en Oregon, en diferentes estados, en el cual existen momias en los sótanos y no las exhiben al público. Volviendo a la momia encontrada en Yosemite, la única información adicional que podemos encontrar sobre esta historia es de la difunta criptozoóloga investigadora Bobby Short, quien afirmó que gigantes llenan las leyendas del pueblo Awanashi. En una de estas historias, un gigante llamado Ulen descendió al valle de Yosemite mucho antes de que los colonizadores blancos trajeran consigo una pandilla de otros gigantes que se involucraron en una guerra abierta con la tribu, al igual que otros gigantes caníbales, que las cuales también habla la tradición indígena americana, y que Ulelen y su banda de monstruos se deleitaron en secuestrar a los indios Awanashi y llevarlos a su guarida en la base de la cascada. Hay una correlación allá en el norte de California, a la que muchos de los nativos se refieren a criaturas bípedas erguidas similares que llegaban a sus aldeas en medio de la noche, robaban a sus niños y mujeres para canibalizarlos. Los llamaban demonios de la montaña, mientras que abajo de las cascadas los desplazaban, sacaban la carne de los cuerpos como cecina, carne seca o jerky, y luego los comían. Eventualmente los Awanashi se cansaron de esta depredación y erradicaron a los gigantes. ¿Sería un espécimen de estos depredadores la momia encontrada por los mineros en la cascada de Yosemite? En sus apuntes, la criptozoóloga e investigadora Bobby Short proporciona una visión intrigante de su propio recuento de la historia del gigante de Yosemite. Según ella, los Awanashi dejaron descripciones detalladas de sus ritos funerarios que incluían envolver a sus muertos en pieles de animales simplemente. Antes de su muerte en 1990, ella escribió esto: si recuerdas, la momia del valle de Yosemite estaba envuelta en pieles de animales y cubierta con cenizas de polvo gris fino.
Quizás hoy en día la cascada de Velo de Novia conservan una reputación de que es un lugar embrujado. La leyenda Huanachi sostiene que el área es el hogar de Pohono, un espíritu malicioso con reputación de que atrae a las personas descuidadas a caer al vacío de la cascada. Muchos han perdido la vida en ese lugar, amigos. Según la leyenda, Pohono se manifiesta en medio de las aguas de la cascada como un fantasma reluciente que hace señas y se acerca poco a poco a las personas atrayéndolos al borde del barranco, apareciendo después una repentina ráfaga de viento que hace dar un mal paso para luego la persona caer al vacío. Amigos, hoy en día la muerte por caídas de personas en ese lugar sigue sucediendo muy seguido y cada temporada hay varios accidentes. Allí exactamente muy cerca de donde encontraron la momia gigante, conocida mejor como la momia gigante del Valle de Yosemite. Y además es el lugar donde, según la leyenda de los Aguanachi, aparece el espíritu malvado que ellos llaman Pohono. ¿Ustedes qué piensan, amigos? En 1864, el presidente Abraham Lincoln firmó una ley para preservar tanto el Valle de Yosemite como el bosque de mariposa para las generaciones futuras, y esto convirtió a Yosemite en la primera franja de tierra protegida legalmente en el planeta. El parque está dominantemente rodeado por la cadena montañosa Sierra Nevada del Norte de California, que cuenta con algunos de los monolitos de granito más altos e impresionantes que existen. Alrededor de sus bases se encuentra una frontera accidentada repleta de cascadas, bosques y un ecosistema robusto y muy activo de flora y fauna, que incluye enormes árboles de secoya. Sin embargo, otras cosas pueden esconderse a la sombra de los picos, como el Pico del Capitán. A lo largo de los años han surgido historias de cosas verdaderamente milagrosas, incluso increíbles, que se han desarrollado en varios de los parques nacionales de este país. Y Yosemite, amigos, no es la excepción. El Parque Nacional de Yosemite atrae constantemente a enormes multitudes. De hecho, el año más visitado fue el registrado en el 2016, cuando más de 5 millones de visitantes cruzaron sus puertas. Incluso durante el año de la pandemia, el 2020, amigos, cuando la asistencia al parque se redujo drásticamente, Yosemite logró recibir muchísimas visitas. Recuerdo que tenías que entrar como a un tipo de rifa para lograr un pase. Por cierto, yo gané uno de ellos. Amigos, con tanta gente yendo y viniendo, es probable que ocurran accidentes. De eso estamos todos nosotros de acuerdo, ¿verdad? Pero la mayoría, amigos, son mundanos y completamente predecibles, sobre todo con los alpinistas y por la vida silvestre, que se comporta de manera bastante predecible cuando se defienden de algunos turistas demasiado curiosos. Sin embargo, en medio de estos incidentes predecibles, algunas tragedias se destacan como más peculiares que el resto. Entre ellas hay un puñado de desapariciones que parecen sugerir que algo siniestro podría estar ocurriendo en el Parque Nacional de Yosemite. Uno de los incidentes más desconcertantes involucró a la joven Stacy Arras, que arribó al parque con su padre y otras 6 personas en junio de 1981. Ya hice un video solo hablando de este caso. En la descripción de este documental les dejaré el link. Ahí encontrarán el video donde solo hablo del caso de la joven Stacy Arras, pero en esta ocasión les voy a dar una pequeña seña de lo que ocurrió en este caso. Stacy Arras tenía 14 años y llegó con un grupo al campamento llamado Sunrise High Sierra. Estaba ansiosa por refrescarse en una caminata por la tarde a lo largo de los muchos senderos cercanos a ese lugar. Stacy le preguntó a su padre si la quería acompañar a dar una caminata. Este rechazó la oferta diciendo que estaba muy cansado por la caminata por la montaña,
que habían hecho, así que ella se fue sola. El padre nunca se imaginó que sería la última vez que vería a su hija. Su padre asintió el pedido de su hija. Después de todo, no había ninguna razón para preocuparse. Stacy no solo tenía experiencia, sino que el clima era bastante agradable en ese tiempo. La ruta, la cual le dijo a su padre que tomaría, era muy simple y muy corta, y solo era de 1,5 millas, sobre un terreno muy plano, que ni siquiera se molestó en ponerse las botas de montaña, ya que era un terreno muy fácil. Ella partió en dirección a una roca a menos de 100 pies, como 30 metros, amigos, de distancia de la cabaña en la cual se estaba quedando. Allí se encontró con un anciano llamado Gerald Stewart. Una vez que llegó a ese lugar, Stacy habló un poco con este anciano y los dos estaban compartiendo las agradables observaciones del lugar. Mientras ella tomaba algunas fotos, esto le informó después el anciano Stewart a las autoridades. Inclusive después este anciano se ofreció a acompañarla en la corta caminata. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que este anciano, que tenía más de 70 años, necesitaba tomar un descanso. Pero Stacy, más joven y ligera, continuó su paso y le dijo al anciano que iba a dar un paseo un poco más adelante, por donde se encuentra un lago, y que regresaría en un momento. En ese punto todavía estaban a la vista de las cabañas, por lo que todo debería estar muy bien. Tanto el anciano como los testigos más distantes vieron a Stacy desaparecer detrás de algunos árboles, y eso fue todo. El anciano se quedó esperando, viendo y escuchando los sonidos del bosque, mientras que los minutos comenzaban a correr. Después de un rato se preocupó al ver que la joven no regresaba. Se sintió preocupado, pero con poca alarma. Tal vez ella se había desviado del sendero, o no aguantó la irresistible oportunidad de tomar fotos del lugar y del lago. Entonces el anciano fue a revisar un poco más adelante antes de comenzar a reclutar a otros senderistas para que le ayudaran a encontrar a la joven, pero todo fue en vano. Aunque, como les dije antes, realmente es un sendero muy corto, porque mi esposa y yo estuvimos en ese lugar en el 2019, que fue la primera vez que estuve allí, y en verdad, amigos, se desapareció a una muy corta distancia de las cabañas. Es imposible que se hubiera perdido ahí. Solo se encontró, amigos, la tapa del lente de su cámara y nada más. De Stacy Arras jamás se supo nada. Después de comenzar con una búsqueda durante 1 hora por todos los campistas, y al ver que no había ni señas de Stacy, entonces alertaron a las autoridades, que comenzaron un esfuerzo masivo de búsqueda y rescate. Según el reporte, se comenzó con 150 personas. Luego llegaron más de 70 voluntarios de la Asociación de Rescate de Montaña, que se desplegaron con perros entrenados y helicópteros, pero ya era demasiado tarde. Al parecer, este bosque se había tragado una víctima más, ya que, como dije antes, no se encontró nada. No se encontró sangre, ni ropa, ni alguna pertenencia de Stacy, excepto la tapa del lente de su cámara. Al parecer, se había desvanecido en el aire. Pero esta no sería la última vez que el bosque de Yosemite se tragara a una víctima sin dejar ningún rastro. De hecho, casi 20 años después, el 14 de agosto del año 2000, Ruthane Rupert, que había sido tratada por una infección ocular en la clínica médica de Yosemite, le dijo a su médico que iba a pasar la tarde caminando cerca de las cataratas de Yosemite y que solo haría una caminata muy corta. Al parecer estaba de buen humor. Sin embargo, amigos, ella jamás volvió. Otra vez, un sendero muy corto, que por lo general siempre hay mucha gente caminando por ahí. A pesar de que se reunió un inmenso equipo de búsqueda, no pudieron encontrar ninguna señal de ella. La única pista que se encontró, amigos, fue 8 años después, en el 2008, y fue encontrada su mochila nomás. Se encontró en un área conocida como Far Place Creek, un área, amigos, que los buscadores
8 años antes habían buscado varias veces, inclusive ellos mismos dijeron que habían buscado en esa área centímetro por centímetro y no habían encontrado nada de ella. Eso es muy extraño, ¿no lo creen? Otro caso muy inquietante sucedió en junio del 2005, cuando un excursionista experimentado llamado Michael Allen, de 51 años, se organizó para una caminata a lo largo de Yosemite. Caminó hacia las cataratas, luego subió a la montaña hasta el lago Vernon, para luego regresar hacia donde había comenzado inicialmente. Ese era según el plan, pero por razones desconocidas, este excursionista experimentado aparentemente se desvió de su ruta hacia un lugar poco visitado a comparación de otras áreas más populares. Cuando Michael no pudo regresar 4 días después, las autoridades no se preocuparon, ya que Michael era un excursionista muy experimentado. Sin embargo, todo lo que se encontró en su búsqueda fue su mochila cerca de la montaña Tilted, al lado del sendero. Y la mochila contenía un mapa topográfico, una cámara, una botella de agua. Pero sus amigos comentarían después que Michael nunca dejaría su mochila atrás para ir a un lugar, por lo que el descubrimiento de su mochila preocupó mucho más al grupo de búsqueda y rescate. Este dato es extra sobre este caso, y es que varios psíquicos amigos afirmaron que Michael todavía estaba vivo y que siempre estuvo vivo, a pesar de otras repetidas búsquedas por parte de los miembros de su familia. Jamás se encontró ninguna evidencia, ni un rastro de lo que hubiera sucedido con Michael. Este es otro caso donde al parecer la víctima se desvaneció en el aire. Lo extraño en este caso también, amigos, es que Michael era un experimentado excursionista y tenía 30 años haciendo senderismo en áreas muy silvestres, pero al parecer pasó a incrementar la lista de personas desaparecidas en estos oscuros bosques. Un destino similar le sucedió a George Penka el 17 de junio del 2011. Este excursionista de 30 años había hecho una excursión con los miembros de su iglesia, a la cual pertenecía. Eran casi 80 personas. Cuando él desapareció andaba con un subgrupo más pequeño de alrededor de 20 personas. Según en las entrevistas, compañeros relataron que no sabían en dónde y cuándo ocurrió exactamente la desaparición de George, ya que hubo muchas contradicciones, pero se cree que ocurrió en las cercanías de la catarata superior del valle de Yosemite. Hasta el día de hoy, amigos, no hay ninguna pista ni evidencia relacionada con su desaparición. Ahora pasemos a enero del 2018. Con la desaparición de Max Fisher, de 41 años, un empleado del gobierno que según se afirmaba que era un analista en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Este estacionó su auto en el campamento 4 del valle de Yosemite. Aparentemente caminó hacia el olvido. Según un testigo, lo ubicaba caminando en algún lugar del parque con pantalones cortos, una sudadera y una mochila. Por cierto, que era oscura. Mientras se especulaba que la desaparición de Max había sido deliberada, ya que tuvo varios enfrentamientos con la policía, algunos oficiales no lo creen así, ya que hoy en día sería muy difícil desaparecer de la faz de la tierra, cuando todos nuestros movimientos se rastrean de alguna manera o de otra. Además, se almacenan datos. Por eso este caso sigue siendo un misterio, ya que jamás se volvieron a usar su tarjeta de crédito o del banco. No hay nada de Mac, nada, absolutamente nada. Es como que solamente se le perdió el rastro completamente, y eso es lo que las autoridades comentan. Pero hay algo sobre este caso que me intriga mucho, amigos, ya que casi no hubo mucha cobertura por parte de los medios de comunicación masiva, como en los otros casos que ya mencionamos. Amigos, podría durar horas nombrando casos de gente desaparecida o muerta en extrañas circunstancias en esta zona del Parque Nacional de Yosemite. Pero hay en el aire una pregunta que se hace todo el mundo
sobre todo los equipos de búsqueda y rescate. Y esa pregunta es del por qué el Parque Nacional de Yosemite es uno de los lugares donde más desaparecen personas de todos los parques nacionales de este país. Existen muchas leyendas y tradiciones sobre por qué suceden estas cosas en este lugar. Una de ellas es una vieja maldición colocada sobre esta tierra por el jefe Tenaya, el último jefe nativo americano que vivió en Yosemite en la década de 1850. En ese año, un batallón de colonos blancos armados intentaron expulsar al jefe Tenaya y a su tribu Aguanashi del valle de Yosemite. Querían deportarlos a una reserva cerca de la actual ciudad de Fresno, California. El hijo del jefe Tenaya murió en esa batalla. Lo inspiró a maldecir para siempre al capitán del batallón y a todos los hombres blancos que intentaran descender al cañón. En su opinión, los colonos estaban saqueando la tierra que les pertenecía. Pero eventualmente estos colonos resolvieron expulsar a los Aguanashi del valle de Yosemite. Este grupo de hombres blancos, amigos, estuvo comandado por el capitán John Bolling para enfrentarse al jefe Tenaya. El jefe se mantuvo firme, dando paso a un enfrentamiento muy sangriento entre ellos y estos colonizadores. Según la leyenda, cuenta que el jefe Tenaya miró a uno de los colonizadores a los ojos y le gritó una maldición, diciendo: verán el espíritu de mi hijo, él los perseguirá hasta en la muerte. Según también dijo otras palabras, expresó: no dejaré mi hogar y estaré con los espíritus entre las rocas, cascadas y los ríos. Hasta en el viento y a donde quiera que vayan, estaré con ustedes. No me podrás ver, pero sentirás nuestro espíritu. Según la leyenda, también indica que el jefe Tenaya murió en otro lugar, tal vez a manos de otra tribu. De cualquier caso, la maldición parece haberse arraigado a través de la magia real o simplemente el poder de la creencia. Desde entonces en el cual se llevó a cabo este conflicto, ha visto una cantidad desmesurada de accidentes y desapariciones en esta zona, avistamientos de fenómenos de muy alta extrañeza. Incluso, amigos, hoy en día llaman a este cañón de Tenaya el Triángulo de Yosemite. Incluso el mapa oficial de guía para los senderos lleva una advertencia que al caminar en el cañón de Tenaya te advierte que es muy peligroso ir ahí. Amigos, lo que sucedió con Stacy Arras, con Ruth N. y otros senderistas que han desaparecido en Yosemite sin dejar huella ni un rastro, ¿habrán sucedido por esta antigua maldición? ¿O les sucedió algo más, algo así como más oscuro, algo que todavía no podemos explicar? Algunos, y no pocos, piensan en abducciones por seres no humanos. Y me explico. Hay muchas experiencias contadas por visitantes a este gran lugar boscoso y montañoso de haber visto artefactos extraños en los cielos de esta zona. Amigos, el 7 de julio de 1985, un hombre y su hijo de 6 años disfrutaban de su última noche en un campamento de las muchas áreas boscosas de este parque nacional. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando algo interrumpió la serena noche. Se escuchó un sonido muy extraño y muy diferente a cualquier otro animal que ellos hayan escuchado antes. Sonaba como un zumbido muy extraño. El niño, curioso como son todos los niños, se dispuso a encontrar la fuente del sonido con una linterna en la mano. Después de buscar sobre unos 25 minutos, se encontró en lo alto de una pequeña colina donde podía ver el campo circundante y, para su asombro, algo grande, de tal vez de 15 metros de ancho y 20 metros de largo, estaba sentado sobre la hierba seca. Este artefacto, amigos, tenía como la forma de un huevo.
Era una especie de nave extraña. Al parecer, este artefacto era la fuente del extraño zumbido. Mientras el adolescente lo observa, ve que una luz salía de lo que parecía ser una ventana de este artefacto. Luego se abrió como una compuerta de donde salieron otro tipo de tonos de colores sobre la tierra oscurecida. Todo el área alrededor de esta nave parecía estar sumida en una niebla amarilla, una niebla muy espesa, pero no lo suficiente como para ocultar tres pequeños seres de piel gris, de ojos enormes y cabeza de gran tamaño. Medían como 1 metro de alto y al parecer estaban preocupados por una vaca muerta que estaba en el suelo. Para el horror del niño, uno de estos humanoides adquirió una esfera plateada, brillante. Esta bola cayó en el suelo. La mano del ser la deslizó hacia el cadáver del animal, liberando un rayo láser rojo que comenzó a cortar la carne del animal. Esta escena fue demasiado terrible para que lo estuviera viendo un niño, así que este se apresuró a retirarse, pero mientras se retiraba se desprendieron algunas rocas al pisar, provocando una tensión en las criaturas que lo estaban mirando. Este niño luego diría más tarde que se sintió como si estuvieran mirando directamente en su alma. El jovencito rompió el contacto visual con estos seres, después huyó hacia la oscuridad y finalmente encontró refugio en un tronco que estaba hueco. Según la entrada de los excursionistas del Centro Nacional de Informes de OVNIs y los miembros de la familia, finalmente encontraron al niño, todavía con mucho miedo, dentro de este tronco hueco del centro, que utilizó este jovencito como refugio. Según el reporte hecho, el jovencito estaba visiblemente conmocionado, pero estaba bien, y una vez que se calmó, fue cuando les transmitió esta historia al grupo de búsqueda. Desafortunadamente, un poco después se llevó a cabo una investigación adicional. Amigos, ¿serían estos mismos seres los que se aparecerían después a otro campista, ahí mismo en Yosemite, en noviembre de 1999? Este otro excursionista se encontraba solo, dormía profundamente en su tienda de campaña, cuando sintió una presencia que se acercaba a un poco más de 1 metro. Según el testigo, estas criaturas también, como de 1 metro, se manifestaron en su tienda y se comenzaron a comunicar con él telepáticamente, sintiendo una sensación natural de mucha calma. El testigo afirmó que estos seres no hicieron ninguna cirugía intrusiva en él, sino que expresaron su preocupación por el medio ambiente por parte de la humanidad. Según el informe del testigo, su siguiente recuerdo fue recuperar la conciencia en su campamento sin más incidentes. Tal vez algo más reconociblemente terrestre aceche en este hermoso lugar de California. Como prácticamente todos los demás parques nacionales de Estados Unidos, Yosemite tiene su parte de avistamientos de Bigfoot y otras criaturas críptidas, lo que no nos sorprende dada su ubicación en la Sierra Alta, Nevada. California es uno de los estados más prolíficos para tales informes. Los excursionistas escuchan regularmente extrañas vocalizaciones atribuidas al Bigfoot que resuena a través de las montañas. En un caso, en el otoño de 1976, un grupo de personas estaba acampando cerca del lago Tenaya, que lleva el nombre del mismo jefe de la tribu que supuestamente maldijo la zona de Yosemite. Y fue entonces que escucharon un grito muy fuerte alrededor de las 10 de la noche, que en realidad ascendió en un tono como de una ballena. No se parecía nada a otros gritos que hubieran escuchado antes. La posibilidad de que hayan oído un Bigfoot se ve reforzada por el olor repugnante que notaron al mismo tiempo, que se asemejaba a un perro sucio, y luego un sonido de algo que pasó corriendo en 2 patas a muy alta velocidad junto a su tienda de campaña. Otros han visto a esta criatura acercarse demasiado a varias de las tiendas de campaña de los senderistas que acampan en este bosque.
De hecho, en noviembre de 1978, Robert Richardson había establecido un campamento solo a 2000 pies, como 610 metros, amigos, debajo de Iron Lakes, pero sobre el Fresno Dome. Es un campamento, amigos, que está en ese lugar conocido como Fresno Dome, cerca de Yosemite. Este campista dice que en la tenue luz de su fogata, este hombre vio algo inmenso acercándose en completo silencio. Medía como 2,5 metros de altura y parecía casi un hombre gigantesco. El resplandor naranja de la luz del fuego finalmente dejó ver más que se acercaba y que pudo detectar mejor los detalles de la morfología de aquel ser. Dijo que era de hombros muy anchos, un cuello grueso y una cara de barba negra, que tenía un par de ojos hundidos y una nariz ancha con fosas nasales ensanchadas. Richardson y este Bigfoot estuvieron de frente y se miraron a los ojos durante unos momentos. Según Richardson, diría que fueron momentos muy angustiosos para él. Pronto fue a alcanzar una pistola, dejando de mirar a la criatura por un segundo, pero cuando volteó de nuevo, el Bigfoot ya no estaba. Se había desvanecido en un pequeño instante en lo que se volteó a tomar su arma. Este hombre comentó que no había escuchado nada ni encontró ninguna evidencia a la mañana siguiente. Richardson parecía sentir que había algo antinatural en el encuentro. Su informe señaló la rica historia del área de Fresno Dome, que según él es donde se han encontrado una gran cantidad de artefactos nativoamericanos. Amigos, ¿ustedes creen que existe una correlación entre estas criaturas conocidas como Bigfoot y los antiguos nativoamericanos? Muchos expertos así lo creen, amigos. Cualquier persona que vaya al Parque Nacional Yosemite viniendo de Nevada entrará por el Highway 120 en Lee Vining, cerca de Mono Lake. Esto te lleva hacia el noroeste de California, cruzando el Parque Nacional Yosemite. Aquí en la pantalla están viendo este Highway 120, también conocido como el Tioga Pass, que solo está abierto ciertos meses del año por la altura y sus intensas nevadas que hacen que lo cierren en invierno. Amigos, nosotros también entramos por ese lugar cuando venía del Área 51 y otras bases submarinas y militares que fue a investigar en esa ocasión. Bueno, existe un reporte de una familia que regresaba de vacaciones de Nevada. Era muy temprano en la madrugada de aquel verano de 1998. Alrededor de las 2 de la mañana, esta familia, cuando se acercaban al Tioga Pass, se sobresaltaron a ver una forma bípeda con las luces delanteras de su auto. Según la familia, lo vieron muy bien. Relataron que la criatura estaba cubierto de pelaje negro, plateado, y estaba posado sobre una roca junto a la carretera. Con un movimiento cuidadoso pero deliberado, esta criatura conocida como Bigfoot se levantó de una postura agachada para estirarse completamente en posición vertical. Pareciera medir más de 2 metros y tenía una constitución muy delgada. Los testigos dijeron que parecía como si la criatura hubiera estado mirando algo en el camino antes de que los faros de los autos llamarían su atención. Cuando el automóvil pasó cerca de este bípedo, el Bigfoot volteó hacia ellos para también mirarlos de frente. En otro reporte, amigos, 2 cazadores en las primeras horas de la mañana que estaban buscando ciervos a lo largo de los límites del Parque Nacional de Yosemite, cuando notaron algo. Al principio pensaron que era un hombre vestido de negro, trepando por una pequeña loma cercana. La figura no tenía ningún equipo de senderismo, ni arma, nada, pero comenzó a cavar en la maleza durante media hora. Los cazadores pensaron que esta peculiaridad no solo era el comportamiento errático de la figura, sino que estos cazadores habían estado acampando allí durante 11 días y no habían visto indicios de que alguien más estuviera en el área. Cuando el sol comenzó a salir después de las 6 de la mañana, este hombre alumbró hacia la dirección del supuesto hombre vestido de negro
Y no pasó mucho tiempo hasta que ambos cazadores se dieron cuenta de lo que en realidad estaban viendo. Amigos, aquello no era un hombre. Estos se acercaron a unos 50 yardas, como unos 45 metros. Pudieron ver que tenía la forma de una persona, pero estaba cubierto por un espeso cabello negro, azabache, muy brillante, y tenía como algo parecido a unos anillos rojos alrededor de sus ojos. Con la esperanza de verlo aún mejor, uno de los cazadores agarró silenciosamente su rifle, aprovechando el hecho de que aún no habían sido vistos, y mientras apuntaba con su arma, esta criatura se lanzó hacia atrás de un árbol y nunca salió más. Durante un tiempo los cazadores trataron de encontrar hacia dónde se había ido la criatura, pero ya no pudieron encontrar ningún rastro o escondite cercano donde se pudiera haber escondido esta criatura. Era como que simplemente se hubiera parado detrás del árbol y luego desaparecer en el aire. Muchos de los nombres de los lugares de Yosemite fueron dados por los hombres del batallón Mariposa, que entraron en el valle de Yosemite en 1851 para reunir a los indios Aguanachí y deportarlos a una reserva. El doctor Lafayette Bunnell, quien viajó con el batallón, preguntó a los Aguanachis capturados acerca de los nombres de las características naturales de aquel valle. Algunas de sus palabras le resultaron demasiado difíciles de pronunciar, por lo que las sustituyó por una palabra, ya sea en español o en inglés, con aproximadamente el mismo significado. Otros nombres fueron inventados de una manera más aleatoria. El nombre de Yosemite en sí proviene de la palabra india Yosemite, que significa oso pardo, porque vivían en un lugar donde los osos pardos eran comunes en aquel tiempo. Según los informes, estos nativos americanos eran muy hábiles para matar osos. El batallón Mariposa nombró el valle en honor a los indios de Yosemite, a quienes irónicamente habían sido enviados ahí para desalojar. En otro giro, los indios no se llamaban a sí mismos Yosemite, se llamaron a sí mismos Aguanachis y llamaron al valle Aguani, o lugar de una boca abierta. La cascada Velo de Novia no es el único lugar supuestamente que está embrujado en este parque nacional. Ha existido otro tipo de fenómenos extraños en este parque nacional de Yosemite. Por ejemplo, podemos agregar aquí la leyenda del fantasma del lago Grush. El fantasma es el de un niño que apareció por primera vez documentado por el guardián del valle de Yosemite llamado Galen Clark en 1857. Cuando Galen Clark estaba inspeccionando a la orilla del lago Grush, allí empezó a escuchar unos llantos. Estos llantos eran muy extraños, que emanaban de las olas del lago. Clark al principio creyó que sería un cachorro perdido o algún animal pequeño herido. Solo le quedó muy presente esos extraños lamentos o quejidos. Asustado fue y les contó de los extraños sonidos del lago a sus colegas indígenas. Estos le informaron que tales sonidos eran comunes en las cercanías de ese lago, refiriéndose estos últimos al lago Grush. Luego le contaron que el fantasma del niño que merodeaba a las orillas del lago Grush y que esos lamentos que escuchó no eran de animales, sino que era el espíritu del niño nativo americano que había encontrado la muerte a muy pequeña edad en esas aguas gélidas del lago Grush. La gente nativo americana, amigos, dice que cualquier persona que se acerque a las orillas del lago escuchará estos lamentos del niño, y si se acerca mucho a la orilla a investigar, correría la misma suerte. Cuentan que el espectro arrastra a sus víctimas de las piernas hasta el fondo del lago, hasta ahogarlos. Hay otro investigador paranormal llamado Brent Schweitzer, relató otra desgarradora historia del Parque Nacional de Yosemite.
Esta es más reciente. Un senderista de 26 años llamado Christopher Thompson afirmó que después de armar su tienda, fue por un poco de leña al bosque. Al regresar a su tienda, encontró a un anciano junto a su tienda de acampar. El hombre parecía ser un nativo americano, que llevaba alrededor del cuello una curiosa campana o amuleto que parecía sonar cada vez que se movía. El hombre anciano le explicó a Thompson que estaba perdido y que si él estaba dispuesto a llevarlo a la carretera más cercana. Thompson estaba perplejo, pero de ninguna manera asustado por este improvisado visitante, pero lo pensó ya que estaba muy pronto a anochecer, por lo que para él el curso de acción más prudente era no solo llevarlo a la carretera, sino de buscar el camino hacia la oficina de guardabosques más cercano. El hombre estuvo de acuerdo y los dos subieron al coche. Thompson le dijo al anciano que subiera adelante, pero el anciano rechazó la oferta y se fue atrás. Ambos así emprendieron el camino, mientras el sol caía bajo los árboles y la oscuridad se acercaba sobre el bosque. Thompson escuchó algo. Al principio todo estaba silencioso, pero pudo discernir fragmentos que sonaban como un lenguaje no identificable y venían del asiento trasero. Thompson vio hacia atrás, pero el espejo retrovisor para ver al anciano lo vio moviéndose suavemente hacia atrás y hacia adelante, mientras murmuraba un tipo de canto. Thompson se alarmó un poco, pero no quería actuar grosero y callarlo. Al llegar a la oficina de los Rangers más cercano, un Thompson salió casi corriendo de su auto. Él se presentó contando una historia muy absurda a los Rangers. Les dijo que traía un anciano nativo americano hacia la oficina. Lo traía en el asiento trasero. Lo venía escuchando y viendo por el retrovisor, y de repente aquel anciano solamente se desvaneció dentro de su auto. Thompson estaba muy mal. No sabía qué hacer respecto a lo que acababa de vivir. Traer a alguien en tu asiento trasero, amigo, hablar con él y luego escuchar murmurar un tipo de canto y luego desaparecer dentro de tu propio carro, es algo realmente increíble. Según ese fue el reporte hacia los Rangers, pero los guardabosques no podían ayudarle nada. Se quedaron perplejos también por la historia de Thompson. Después se descubriría algo en el asiento del auto de Thompson, algo que habría dejado el supuesto anciano nativo americano. Aquello parecía ser una bolsa pequeña hecha de piel de animal y contenía una variedad de piedras y hierbas en el interior. Thompson también afirmó que los lugareños del valle de Yosemite le habían contado después de aquel encuentro con el anciano que el objeto que se dejó, o sea, la bolsita que había dejado en el asiento trasero de Thompson, según ellos era un objeto maldito, que él mismo pudiera haber quedado maldito también, ya que Thompson buscó ayuda después de tener pesadillas muy horribles. Tuvo parálisis de sueño. Dijo que era la sensación más horrible que había vivido, el estar consciente y no poder moverse, que siempre que sufría estas parálisis del sueño solo podía escuchar aquel extraño canto que escuchó de aquel anciano nativo americano en el asiento trasero de su auto. También, amigos, existe la historia de los fantasmas del rancho Sky en Sierra Nevada. Amigos, al parecer el Parque Nacional Yosemite está embrujado en su interior como en su exterior. El parque cuenta con algunos hoteles donde se cuentan historias de que algunos huéspedes jamás regresaron después de haber tenido una experiencia con lo paranormal. El más antiguo de los hoteles es el Rancho Sky de Sierra Nevada, construido en el año de 1877, como rehabilitación y atención a las víctimas de la tuberculosis. Los pacientes allí podían encontrar un aire más fresco y más limpio en las montañas. En poco tiempo este lugar de atención se fue degradando con los años, dejando de dar buen trato a los pacientes. Estos empezaron a ver los estragos del abandono de las condiciones más deplorables, hasta para aquel tiempo. Después se convertiría en una vivienda para algunos de los veteranos de la Primera Guerra Mundial, y luego en el albergue que se ha convertido en la actualidad
Existen varios reportes de huéspedes reportando una variedad de eventos inexplicables. Entre las apariciones más comunes, amigos, está la de un caballero muy gruñón que tira los muebles del patio mientras merodea por la galería del hotel. También, amigos, se dice que se aparece una presencia amorosa invisible, ya que varios han sido besados por algo invisible, sobre todo los cantineros y sus clientes. Todos los reportes hablan de sentir unos labios invisibles y que cuando lo sienten huele a perfume de mujer. Y esto sucede más a menudo en la biblioteca. En la casa principal se puede escuchar a unos niños riéndose y en ocasiones hablando en voz baja. Se escuchan que corren por varios de los pasillos y escaleras de la estancia. Muchos han tenido experiencias con estos niños. Dicen que suelen congregarse en el área de la sala principal y en la sala de prensa, causando algunas veces, en general, algunos fenómenos poltergeist. Hasta han tirado la ropa de los huéspedes al piso. Prenden y apagan luces, cierran y abren llaves de agua, prenden algunos electrodomésticos. Hay otro hotel, amigos, construido más recientemente, llamado Iwani. La gente que ha estado en este hotel asegura que podría estar más embrujado que el mismo rancho Sierra Sky. El nombre Iwani fue tomado de los habituales orígenes del Valle de Yosemite. Esta majestuosa estructura se completó en 1927 y cuenta con 97 habitaciones, suites, salones y se extiende solo a través de 150,000 pies cuadrados, casi 14,000 metros cuadrados. Se encuentra a poca distancia de uno de los lugares más famosos de este parque nacional, la famosa cresta de granito de media cúpula. Incluso si nunca has estado en el hotel, probablemente tengas una buena idea de lo increíble que se parece al hotel de la película del Resplandor en el interior. Así que, amigos, si llegan a visitar uno de estos antiguos hoteles del Valle de Yosemite, váyanse preparado con cámaras por si en uno de los pasillos o tu habitación podrías captar alguna evidencia paranormal. Uno de los casos más intrigantes que se reportó en este parque nacional fue el reporte de un guardabosques de la división Backcountry en Yosemite Park. Este hombre recuerda una extraña experiencia mientras patrullaba a pie y cuando seguía un rastro encontró una cabeza de ciervo recién cortada. El corte estaba limpio y no había cuerpo ni sangre en la cabeza. La caza no era legal durante esa época del año, por lo que este hombre inspeccionó el área y luego enterró la cabeza, pero continuó más adelante. Media milla más tarde encontró una segunda cabeza de un ciervo en medio del sendero. El pánico se instaló cuando se dio cuenta de que estaba a 30 millas de distancia de su vehículo y quien hubiera hecho esto podría estarlo observando ahora mismo. Una vez más inspeccionó el área, no encontró nada y enterró esta cabeza también. Antes de terminar su patrullaje, descubrió otra tercera cabeza de ciervo, completamente despojada de la piel. Informó de este rastro espeluznante de cabezas de ciervo, pero quien las puso ahí sigue siendo hasta ahora, amigos, un gran misterio en este lugar. Otro de los casos más inquietantes cercano a este parque nacional son las misteriosas criaturas que han sido vistas y capturadas en video en Fresno y cerca de Yosemite. Estos seres que son lentos e incómodos, que se asemejan a un par de pantalones blancos, han recibido los apodos de los Night Crawlers. Y también otros les llaman los Fresno Alien. Nunca se ha sabido, aunque los nativos americanos de aquel lugar parecen estar familiarizados con este tipo de criaturas en su folclore. Soy tu amigo Antonio Cisneros y nos vemos en el siguiente documental. Recuerden siempre pensar en positivo, porque ya de antemano sabemos que el futuro es nuestro. Hasta muy pronto. Los quiero.